Sencillo, agradable, estridente, revolucionario, el arte no es solo la expresión de una época, sino la visión que de ella tiene un artista. Nuestro patrimonio habita en más de un centenar de museos españoles. Su conservación es imprescindible para garantizar la integridad de nuestra cultura. Hoy, en Siglo Futuro, hablamos con una conservadora del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Hola, Rebeca. Hola, Melisa. Mercedes González Amezúa lleva 8 años trabajando en el Museo de Bellas Artes. Es licenciada en Filosofía y Letras y en 1985 obtuvo una plaza en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Desde entonces no solo se dedica al cuidado y la gestión de las más de 20.000 obras que forman parte de la Academia, sino también de los préstamos de las obras a exposiciones tanto dentro como fuera de España. Bienvenida, Mercedes. Gracias, Rebeca. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha desempeñado, entre otras, y desde hace ya casi 3 siglos, un papel importante en la protección y el desarrollo de las obras de arte y también en la formación de los artistas. Su museo reúne una de las mejores colecciones de pintura, dibujo y escultura de España. Pero ¿cuáles son las funciones más importantes o primordiales de la Academia y del museo? De la Academia como corporación. Como corporación. Es decir, los arquitectos, historiadores, músicos, escultores, arqueólogos, hay personalidades de todos los campos de la cultura. Su labor es enorme y además benévola, es decir, es una labor gratuita, desinteresada, sin poder ejecutivo, pero con un alto poder moral, podríamos decir, y están presentes en la defensa del patrimonio histórico y en su fomento en todos los campos, especialmente en la arquitectura, en la defensa de los cascos históricos, la conservación de las ciudades, no solamente que no se derribe un edificio histórico, sino también que no se construya frente a él algo que degrada su entorno. Y conservarlo en el caso de que esté deteriorado. Exacto, es decir, hacer cumplir la ley que protege nuestro patrimonio, puesto que son cosas en muchísimos casos irrecuperables una vez que se pierden. Eso es la labor, entre otras muchas cosas. También hay una gran labor en la música, en muchos aspectos, y todo esto es la labor de la Academia como corporación, del conjunto de los académicos. Pero concretamente en lo que se refiere a mi trabajo es el museo, cuyo director es un académico, claro, don Antonio Bonet Correa, y en el que trabajo como funcionaria del Ministerio de Cultura, desde hace 8 años, como acabas de decir. En sus inicios, la Real Academia agrupó a las 3 nobles artes, sí, arquitectura, escultura y pintura. En 1873 se unió la música, sí, y hace muy poquito tiempo el cine y la fotografía. La inclusión de nuevas expresiones artísticas enriquece o resta protagonismo a las disciplinas clásicas. Las enriquece, por supuesto, si llega con calidad, porque no se trata de nuevo o antiguo, sino de cosas de calidad o sin calidad, cosas con interés o sin interés. O sea, que aunque sea clásico podemos innovar, ¿no? Por supuesto, ya lo dicen los italianos, renovarse o morire, eso es una gran máxima. ¿Qué se puede ver hoy en su museo? En el museo se puede ver en este momento 58 salas, solo que no están todas abiertas a la vez como desearíamos, porque el problema del personal, pues, es frecuente en muchas instituciones y en la nuestra también. Pero alternando unos días de la semana con otros, se van abriendo todas las salas de museo para contemplar obras de arte, sobre todo pintura, desde el siglo XVI, las más antiguas, hasta obras de artistas vivos, de académicos precisamente, que al ingresar regalan una obra. Esta es una tradición muy bonita que se ha mantenido siempre. Mercedes, concretamente son 58 las salas de su museo en las que se expone una colección de pinturas, esculturas y de artes decorativas. Entre ellas destacan obras de Goya, de Zurbarán, de Rubens y otras en menor medida de autores más modernos como Sorolla y Picasso. El arte tradicional domina en espacio sobre el arte contemporáneo. ¿No cree que ha llegado el momento de que el arte moderno de vanguardia entre por la puerta grande o siempre será mejor el arte figurativo que el abstracto? No, vuelvo a decir, no se trata de figurativo o abstracto, sino que el lugar del arte contemporáneo en España afortunadamente ya está en muchos sitios, y en la Academia arte contemporáneo presente en la colección permanente será siempre obra de académicos. Es decir, por citar algunos de los académicos honorarios o también de los académicos de número, podemos citar a Chillida, a Tapies, a Canogar, a Gustavo Torner, a Teixidor,
Darío Villalba, Subirachs, Son muchos. en fin, Fernando Zobel. Son muchos, me dejo alguno, no quiero que nadie se pique, pero acabo de nombrar pues una serie de nombres que son referentes de la cultura del siglo XX. Es decir, la academia no solamente no está cerrada a la contemporaneidad, sino que se renueva con el ingreso de cada académico. Lo mismo ocurre en la música, desde Luis de Pablo, Cristóbal Hafter y tantísimos otros, ¿no? Mercedes, Goya fue miembro de la Real Academia desde 1780. Sí. Además de otras obras, pues el Museo de Bellas Artes posee 2 de sus autorretratos y la célebre escena del carnaval, conocida como el entierro de la sardina. Sí. En la Calcografía Nacional está toda la colección de planchas grabadas y de estampas de Goya. ¿Qué lugar ocupa la obra de este pintor aragonés dentro de la Academia? Pues si pudiéramos usar una expresión familiar, es el rey de la casa, lo que se dice de un bebé en la familia, ¿no? Sí, es decir, es el protagonista de la academia, porque ningún otro artista está tan identificado con la academia. Como has dicho tú, Melissa, la vida de Goya son 40 años, desde el 1780 que ingresó hasta 1820 en que asistió a su última sesión académica. Y como era un gigante del arte, tanto como pintor como grabador, pues ha dejado en la academia huella. Algunos de esos cuadros empiezan a llegar en vida de Goya. ¿Y todos se pueden exponer? Por supuesto, están todos expuestos. No, son 13 óleos y la obra grabada, de la cual no puedo hablar porque yo de grabado conozco muy poco, soy muy ignorante, y allí tendría que hablar mi amigo y compañero Javier Blas, que está a cargo del cuidado y del estudio de la Calcografía Nacional, incluyendo toda la obra grabada de Goya. Mercedes, afortunadamente en España disponemos de un rico y amplio patrimonio artístico, pero mantener en buen estado tanto arte es costoso. ¿Cómo podemos considerar el nivel de conservación de nuestro patrimonio? ¿Regular, bueno, muy bueno? Mejorable. ¿Regular? Sí, porque nos gusta, pero creemos que se sostiene solo. Eso es algo que yo lo percibo constantemente. Siempre se dice cuando visitamos un palacio de piedra, un castillo, una catedral, bueno, esto se construye para siglos, esto está en pie desde tiempos de Fernando el Santo. Entonces, el arte antiguo parece tan sólido, parece tan hecho para resistir el paso del tiempo que se cuida solo. Y eso es una percepción errónea, porque el arte requiere muchísimos, el patrimonio antiguo requiere muchísimos cuidados. Y nosotros, españoles, nos gusta conocerlo, pero no tanto sostenerlo. ¿Pero usted cree que lo aprecia el ciudadano de a pie, que ve un museo, que ve una escultura? Sí lo aprecia, pero no percibe que eso cuesta dinero. Porque el patrocinio de los poderes públicos y de los patrocinadores privados, como pueden ser bancos, cajas de ahorro, fundaciones, entidades de tipo empresarial, ¿no?, que también tienen esta labor de mecenazgo, pues ese patrocinio, bien sea público o privado, transmite una sensación que es que la exposición o el museo pues es como una puesta de sol. Uno se para y disfruta de la puesta de sol y ya está. Y nadie le pide a uno pasar por taquilla para ver la puesta de sol. Hay que valorarlo. Y claro, ese patrocinio cuesta muchísimo dinero. No solamente dinero, sino también trabajo, es decir, una responsabilidad de muchas personas detrás. Y en el público no siempre hay la conciencia de este coste. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de esta tarea? Pues los poderes públicos, las administraciones, desde Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, hasta entidades financieras o empresariales que a través de leyes de mecenazgo pues aportan su apoyo. Claro, porque también hay mucha visibilidad para la entidad que patrocina, ¿no? Pero el coste es mucho mayor de lo que el público cree. Por ejemplo, en la academia hay veces en que encontramos protestas del público, protestas que yo comprendo por no encontrar el museo abierto por completo. ¿Hay salas que todavía no están abiertas al público? No, todas existen, pero no pueden abrirse todas a la vez. Es decir, unos días se visita la planta primera del museo completa y otros esa planta primera se cierra en parte para poder abrir otra zona del museo.
Es decir, las 58 salas no pueden abrirse a la vez. ¿Por temas de seguridad? No, por falta de personal. Por falta de personal. Porque la plantilla de personal no es suficiente. Y entonces esa persona que protesta, a veces protesta por escrito, porque tenemos un buzón de sugerencias, dice que paga sus impuestos y que ha pagado su entrada en taquilla. Y claro, esa persona no percibe que con su entrada en taquilla y sus impuestos se paga la plantilla actual. Exacto. Y que para tener una plantilla más amplia habría que subir el precio. Habría que subir el precio o subir los impuestos o destinar dinero público que actualmente va a otras cosas, destinarlo a patrimonio. Pero que con los medios actuales, pues la plantilla actual del museo cuesta aproximadamente 20 veces la entrada de taquilla. Es decir, lo que se recauda al final del año en taquilla cubre el 5% del personal, solo del personal de vigilancia. Y no contamos limpieza, climatización, seguridad, muchas cosas. Entonces, la persona que paga cree que ha pagado igual que ha pagado en un cine, la taquilla del cine. ¿Y cuál sería la solución para estos problemas económicos? Pues soluciones hay muchas, pero la sociedad tiene que, mayores recursos. Bueno, es que esto ya es una cuestión muy amplia, ¿no? Sí. Pero los recursos, en el fondo, la sociedad los demanda. Y la sociedad demanda masivamente otras cosas que sí se han desarrollado más. En cambio, en el sostenimiento del patrimonio, en especial del patrimonio antiguo, la sociedad, como digo, demanda poder visitar lugares, colecciones, catedrales, pero no entiende que eso cuesta dinero. Pues por lo que decía hace un momento, que es que porque a nivel global tenemos en España la mejor pinacoteca del mundo, que es el Prado. Sí, pero el Prado, en fin, a mi entender, no recibe lo que sería lógico que recibiera. ¿Pero podemos presumir de una oferta tan completa como sí tienen otros países europeos? Oferta en cuanto a contenidos artísticos, sí, pero no en cuanto a sostenimiento. Por ejemplo, un ejemplo que os doy. Italia es un país muy rico en patrimonio histórico, todos lo sabemos. Sí. Pero ¿podríamos decir que es 8 veces más rico que España? No. Podríamos decir que es 2 veces más rico, ¿no? Ya es, ¿no? Que es 2 veces más rico que España, pero no 8 veces más. Y sin embargo, Italia gasta en gasto público y gasto privado, patrocinio, gasta en el sostenimiento de su patrimonio histórico 8 veces lo que se gasta en España. Una obra, pues no siempre resulta agradable a la vista. Un ejemplo son las pinturas negras de Goya, sí, o las angustiosas obras del expresionismo alemán. En estos casos la genialidad supera la belleza y el sentido de lo estético deja de interesar. ¿Dónde reside el sentido estético de una obra de arte? ¿Dónde podemos decir que reside? Porque me imagino que cada persona tendrá un punto de vista diferente. Bueno, como experta, ¿qué cree? Bueno, yo saliendo de mi museo soy público, no me considero experta en nada, pero la estética, la palabra estética se refiere a la belleza, a la armonía. ¿Cómo se distingue a un pintor genial de un farsante? Pues la calidad nos llega. La calidad nos llega cuando el ojo lo abrimos y lo educamos, igual que en la música, igual que en todas las cosas. Entonces, el pintor que nos llega, para empezar, tiene 2 cosas, talento y oficio. El oficio, la capacidad de dibujar, de crear profundidad, de crear espacio. Si se dibuja un cuerpo, la capacidad de dibujar un cuerpo humano. El oficio, bien entendido, no solamente no aplasta la personalidad del artista, sino que la hace brillar y la desarrolla. Pero Mercedes, sobre gustos no hay nada escrito. ¿Cómo se valora la calidad de una obra? ¿Es importante la técnica o la estética? Pues dicho de otro modo, es lo que he dicho hace un momento. Técnica es indispensable. Pero sin técnica no se podría hacer lo que estamos haciendo aquí. Cuantitativamente, sí. ¿Cómo de experto hay que ser para poder distinguir si una obra es buena realmente, tanto técnicamente como estéticamente, o no? Como para distinguirla cuando una persona va a un museo y no entiende mucho de arte. ¿Es fácil? No es fácil, pero si es una opción personal que se desarrolla a lo largo de la vida, se puede hacer. Lo importante es que esa opción sea personal. Por ejemplo, aprender un deporte, aprender gastronomía. Todos hemos aprendido algo a comer bien,
vosotras sois muy jóvenes las dos, pero yo recuerdo cuando en España teníamos pues la galleta María, el queso de bola y el filete, y punto. No había virutas de ibérico sobre lecho de foie con vinagre de Módena y perfume de no sé qué, o sea, pero como nos gusta comer, hemos aprendido rápido a comer. Entonces, la cultura, percibida además como una unidad, es decir, Chopin, por ejemplo, no solamente es una música maravillosa, es una época que él vivió y una forma de ser. Entonces, no podemos escuchar música de Chopin sin leer sus cartas, sin leer su biografía, por lo menos yo no podría. Porque el mundo del arte se ha puesto en un par de siglos patas arriba. De las esmeradas obras pictóricas de los pintores del siglo XVIII, hemos pasado a una amalgama de estructuras y colores chirriantes que resultan a veces pues incomprensibles para un espectador. Está claro que la manera de concebir el arte ha cambiado. ¿Dónde están las causas de esa evolución que hemos sufrido tan repentina? Pues bueno, repentina no tanto, porque llevamos 100 años de vanguardias, ¿eh? Los cubistas empiezan a experimentar, Braque, Picasso, Juan Gris comienzan a experimentar hacia 1910 o 12, o sea que llevamos casi un siglo de experimentar y de romper moldes. Pero la pintura, las artes visuales, a mi entender, esto es una opinión mía, tienen que ser visuales, es decir, tiene que haber una forma que esté construida y tiene que haber un tema. Aunque ese tema se puede transmitir de muchas maneras. Por ejemplo, el arte nos produce sensaciones, nos transmite sensaciones. Pongamos que una sensación de angustia o de melancolía, ¿no? Podría ser la melancolía de Durero, el famoso grabado, o un retrato, a lo mejor un retrato de hombre o de mujer con expresión melancólica o con un paisaje sombrío. Podría ser también El grito de Munch, que es una obra vanguardista, donde el rostro se deshace, ¿no? Esa famosa... Todo eso es expresión de angustia o de melancolía, y también podría ser una pintura abstracta, como las de Paul Klee, que hay algunas que inmediatamente nos transmiten esa sensación, o por ejemplo Zobel, que es un pintor finísimo, de un bagaje cultural extraordinario, con mucha relación con Oriente. Bueno, pues hay cuadros de Zobel que son abstractos y que transmiten también una sensación de serenidad y de melancolía a la vez. Mercedes. Ahora, donde no, perdona Rebeca, termino, donde no veo yo una obra de arte que me transmite melancolía es, por ejemplo, colocada sobre una peana una caja de Kleenex. Porque el artista me diga, como cuando lloramos sacamos un Kleenex, entonces la caja de Kleenex expresa mi angustia. Pues mire, no. Claro. Ahí yo es donde ya digo, pues no. ¿Se puede considerar, por lo menos a mí, sí. ¿Se pueden considerar entonces una forma de arte o es un atentado estético? ¿El qué? ¿La caja de Kleenex? Sí, la caja de Kleenex, o un muñeco descuartizado de plástico. Es una ocurrencia, pero como yo estoy acostumbrada, tengo la suerte de haber conocido el Prado desde mi niñez, para mí es como beber agua, no puedo estar mucho tiempo. ¿Y qué le dice a los que le llaman entonces, arte? ¿Al muñeco descuartizado la caja de Kleenex? Pues que nada, que les deseo lo mejor en la vida, pero desde luego no veo conexión con las obras que yo conozco a diario, por las que veo a diario. Es decir, no se trata de ser experto, sino de familiaridad, que es distinto. El pintor de hoy ha roto con los cánones estéticos tradicionales y se ha inclinado por el arte abstracto. ¿Qué valor tiene una forma incomprensible de arte? ¿Se dirige solo a una minoría? No, no necesariamente. Pero es que la forma, si es una forma bien hecha y con un fondo detrás, y si ese artista hereda a los grandes maestros, aunque él no sea figurativo, esa obra no será incomprensible. Si nos dejamos penetrar por ella, acabaremos por percibir ahí un espíritu, en esa pintura abstracta, no en las ocurrencias, no en las improvisaciones, en el fondo. Es decir, yo conocí a Fernando Zobel. Zobel era capaz de, a pulso y con unos pocos trazos en un papel, de dibujarte, Rebeca. Y entonces, pero reconocible perfectamente. Y entonces eso hace que un cuadro abstracto de Zobel tenga profundidad, tenga luz, es como un paisaje o es como el retrato de un alma. Es decir, es abstracto y sin embargo no hace falta ser experto, entre comillas, para disfrutarlo, simplemente tener sensibilidad. Y claro, si te familiarizas con las obras de arte grandes
antiguas o modernas, figurativas o abstractas, pero te familiarizas con ellas, pues entonces ves que hay una línea continua desde el Bizancio, desde el siglo VIII, desde Roma, desde Grecia, todo lo lejos que quieras irte, hasta los buenos artistas actuales, los buenos. No las ocurrencias. Ya. Mercedes, desde hace siglos el arte se consideraba como un ámbito exclusivo para la gente culta. Eran muy pocos los que podían dedicarse al mundo del arte. Sin embargo, hoy el arte está presente en la vida de todos. Desde los monumentos, las fuentes, las esculturas de nuestras ciudades, hasta las colecciones de los museos. Pero pocos saben valorarlo o entenderlo. ¿Qué hace falta para valorar el arte? Escuchar. Paul Claudel tiene un libro precioso que se llama El ojo escucha. El ojo escucha. ¿Es una manera de popularizarlo? Sí, bueno, lo que has dicho hace un momento, en parte es verdad, pero no olvidemos que las fuentes, las fachadas, los bellos edificios y los retablos de las iglesias y muchísimas más cosas estaban a la vista de todos desde siempre. Se hacían para la gente. Eran una obra de generaciones para una ciudad manera de entera. Transmitir también, porque Exacto, había muy poca gente que sabía leer, entonces exacto, gracias a las imágenes sí que podían Pero transmitir. tenían una cultura visual y un repertorio de historias y de ideas inmensa, inmensa, porque no se trata de saber leer, sino de percibir historias que hoy día, aunque sepamos leer, hemos olvidado. Mercedes, no solo los museos, sino también las galerías de arte y las casas de subasta suelen estar en las grandes ciudades. Sí. Pero ¿qué pasa con el buen aficionado que no vive en las grandes urbes, sino vive fuera de estas, no vive cerca de Madrid o Barcelona? ¿Hay alguna fórmula milagrosa para acercar al arte a cualquier sitio de España, a cualquier lugar? Bueno, ellos están más cerca de otros aspectos de nuestra cultura que los habitantes de grandes ciudades no siempre percibimos. Por ejemplo, hay muchísimos españoles que viven a 10 minutos de una colegiata románica, o de una catedral, o de un monasterio maravilloso, porque también eso tenemos que aprenderlo de los tiempos pasados, cómo los arquitectos, los maestros de obras, cómo construían esas villas y esos monasterios y esas iglesias que parecen crecer desde la tierra, que parecen integrarse en la tierra. Y eso es una cultura que yo, como bicho de asfalto, pues disfruto muchísimo porque la tengo muy lejos, la tengo a horas de mi casa. Pero quizá una buena opción para acercárselo serían las nuevas galerías virtuales. También, pero yo más que galería virtual, que lo encuentro un poco frío, prefiero los libros, simplemente los libros. Los libros hoy día son cada vez más baratos y la calidad fotográfica y todo esto pues es fantástica. Entonces, simplemente libros de viajes o, por ejemplo, recorridos, hay escritos clásicos de grandes viajeros, ¿no? Y luego, pues, esas guías turísticas cuyo texto no tiene grandes pretensiones, pero muchos están muy bien hechos y las fotos son espléndidas. Entonces te sugiere, pues eso, ver no solamente un monasterio medieval o una iglesia, sino que esa iglesia está en medio de un valle en otoño, llena de colores rojizos, amarillos. Es decir, todo eso nos transmite. Y viajas, como decían los ingleses de antes, el viajero en la butaca. Hay un libro de viajes en España de Richard Ford que se llama Manual para viajeros por España y lectores en casa. Es decir, el viajero en la butaca, sin moverse de la butaca, ya ha viajado mucho. Mientras que el que físicamente está en un lugar, pero no se familiarizó antes, no se metió en la cultura, pues ha estado en ese lugar y se ha vuelto y no se ha enterado, no lo ha entendido. Tú puedes oír hablar de una persona o de una familia, oír hablar de ellos, conocerlos de oídas, antes de llegar a verles físicamente, ¿no? Hoy por el email, por ejemplo, se traban amistades y luego esas dos personas que llevan mucho tiempo intercambiándose mensajes se conocen. Pero la amistad existía de antes porque se han tomado una ligera molestia en conocerse a través de conversaciones, Entonces, a la persona que vive en un lugar más lejano de las grandes ciudades, pues yo le digo que también todo tiene sus pros y sus contras, tiene grandes cosas muy cerca. Mercedes, lo que está claro es que llevar el arte en las venas es un don que también necesita sacrificio. En la actualidad, de los miles de jóvenes que están licenciados en el mundo de las artes, solo muy pocos consiguen hacerse nombre. El resto está destinado a dar un ambiente bohemio a nuestras calles y vender por 4 céntimos sus obras de arte.
¿Por qué no hay más oportunidades para los jóvenes artistas? Pues yo creo que no las ha habido nunca. Es decir, siempre quedan en la criba de la generación que conocemos ahora, pues hay muchísimos artistas y van a quedar pocos de forma permanente, pero esto ha ocurrido siempre porque en la generación de Villamil y Alenza y Madrazo, o yendo más atrás, en la de Goya y los Valleu, había cientos de pintores que están totalmente olvidados y que no pudieron vivir de su pintura. ¿No hay ninguna opción de buscar una nueva salida para estos chicos? Pues si les gusta pintar, no dejarán de pintar, porque, por ejemplo, hablando de otro campo, de la cultura, pero muy próximo, por ejemplo, la literatura, pues pensemos en Miguel Delibes y en tantos otros, que es que trabajaron toda su vida y escribían pues en su casa los fines de semana o por la noche. Miguel Delibes no vivió de sus libros hasta que era ya un señor madurito. Y un ejemplo parecido, a su familia numerosa la dio de comer con el norte de Castilla, que era su trabajo. Mercedes, y un ejemplo parecido es el de Van Gogh, que no consiguió vender ninguna de sus obras en vida. Sus cuadros son, pero sin embargo sus cuadros son los más valorados económicamente. Claro. ¿Cómo es posible que la misma obra pase de la nada al infinito en poco más de 100 años? Si su pintura es buena, ¿no lo era antes y después de su muerte? Sí, pero quizá estaba un poco por delante de su tiempo y no lo supieron valorar. Y su carácter a lo mejor no se prestaba a esa difusión, porque... ¿Casos como este hay muchos? Claro que hay muchos. Por ejemplo, de otro autor conocido. Pues, ¿qué te podría decir? Cervantes. No, me refería a la pintura. En la pintura pues también hay bastantes. Entonces, una cosa es pintar y pintar muy bien, y otra distinta es saberse vender, eso en cualquier profesión, ¿no? Y especialmente los artistas pues tienen su carácter. Hay otros que no, por ejemplo, Juan Sebastián Bach, que es un compositor abrumador, extraordinario, pues era un hombre de vida muy ordenada y muy metódica, ¿no? Pero es más frecuente que sean un poco dificilillos y entonces pues no se amoldan bien a escuchar, a citarse y acudir a la cita. La biografía, por ejemplo, de Kahnweiler, el marchante y amigo de Picasso y de Juan Gris y de tantos otros artistas de la vanguardia en París, pues Kahnweiler fue un señor que murió con 90 y pico años trabajando. Y sus memorias o su biografía, sus cartas son apasionantes. Y las cartas que se cruza con Matisse, con Picasso, con Braque, a veces son furibundas, porque es que el artista no entiende al marchante y el marchante se desespera con el artista, le dice, pero oiga, si yo se lo digo por su interés, se lo digo porque a usted le conviene enviarme cuadros, no me insulte, no crea que le estoy robando, ¿no? Desde luego. Es decir, son cosas difíciles, el comer es comer y crear es crear, y no siempre se compagina, pero lo que al principio le dije a Melissa, si a alguien le gusta escribir o dibujar, seguirá escribiendo y dibujando, aunque trabaje en una farmacia o en lo que sea. Sabemos que el arte está a la ayuda y al alcance de todos. No es necesario gastarse muchos euros para conseguirlo. Hoy Mercedes nos ha ayudado a apreciarlo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotras. Muchas gracias, Mercedes. Gracias. La obra de arte es una criatura que nace de la mente del artista y surge de sus manos, pero solo adquiere un sentido pleno cuando es comprendida por la sensibilidad de quien lo contempla. A todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Siglo Futuro.